Ya me obliguéis a sentarme. Bueno, en primer lugar, agradecer tanto a la alcaldesa como al consejero la presentación que han hecho del Infoca. No puedo otra cosa que agradecerlo en mi nombre y en el de los trabajadores del Infoca, y agradecerles a ustedes la presencia, que demuestra que tienen algún interés en escuchar lo que tengamos que decir. Además de estar trabajando siempre en catástrofes y en emergencias, en un trabajo que muchas veces, aunque es verdad que socialmente bueno, pues se comprende bien, hay veces que cuando las cosas salen mal la gente no entiende bien el porqué. Los que estuviesen aquel día aquí en el pueblo o en las cercanías seguramente vieron las condiciones que tuvimos, y ahora explicaremos un poco también por qué se produjo el incendio y cuáles son las técnicas que utilizamos, ¿no? Vamos a intentar condensar en poco menos de un cuarto de hora pues las emociones, las dificultades y las técnicas que tuvimos que aplicar a lo largo fundamentalmente de 2 días, un día y medio muy duro, y bueno, también las labores, por supuesto, de liquidación que vinieron posteriormente. Este funciona, ¿no? ¿Verdad? Bueno, vamos a intentar situar el... ¿Sí funciona? Es un vale, muy bien. Vamos a intentar situar el clima que teníamos y cómo estaba el entorno cuando se produjo el incendio. Fíjense que un incendio de estas características necesita un combustible que arda, necesita oxígeno para que se produzca la combustión y necesita algo que mueva ese oxígeno. Ese día tuvimos fundamentalmente, y en zonas llanas en las que no hay una elevada pendiente, el factor principal de dispersión es el viento. El viento unido a una muy baja humedad que hace que cualquier pequeña pavesa inflame de forma inmediata el combustible fino muerto, fundamentalmente, pero también el vivo. Nosotros llevamos ya unos años, ¿no? Bueno, voy a dar 3 ideas, ¿no?, de la situación climática global que afecta a la zona norte de Europa. No, estamos a la zona norte, perdón, al hemisferio norte, aunque estamos en el sur de Europa. Al hemisferio norte, la oscilación del Atlántico Norte, la NAO, es la que marca de alguna forma la situación de límite de las borrascas extratropicales que entran en la península ibérica. Cuando los vientos generales están elevados más cerca del polo norte, la cola de las borrascas les cuesta más llegar a la península. En esa situación llevamos ya 3 o 4 años. Esa situación es la que se denomina predominantemente de fase positiva. Cuando los vientos bajan un poco en latitud, las borrascas llegan con más facilidad y entonces estamos en años húmedos. No se nos escapa que llevamos unos cuantos años secos. Este año, además, también los vientos predominantemente han sido de levante. ¿Qué ocurre con los vientos de levante? Que en la zona occidental de Andalucía, cuando llegan, han recorrido toda la región por entero, con lo cual llegan mucho más secos. Los vientos de poniente aquí son húmedos. Cuando tenemos vientos de poniente, predominantemente en el verano, la situación de riesgo se genera en el levante. Han sido algunos años en los que hemos tenido incendios en toda la zona del levante, Almería, Valencia, Cataluña. Cuando tenemos la situación contraria, como la de este año, los incendios se producen en el otro lado, es decir, aquí hemos tenido Portugal, Galicia, Extremadura, nosotros. Además, las situaciones puntuales de días críticos, que son en los que, sobre todo, la velocidad del viento y la disminución de la humedad hacen que un gran incendio tenga muchas más posibilidades de ser viable, se producen en los fenómenos de continental sahariana, vientos cálidos del sur, que además pues, hacen que baje muchísimo la humedad. Esas noches de calor, en donde no se recuperan los combustibles y entonces pues, se inflaman muy fácilmente. Todo esto estuvo pasando y llevaba pasando un tiempo.
Este es el escenario meteorológico previo. Aquí vemos cómo... La verdad es que esto explica algo más que esos días, ¿no? Porque esto explica el fenómeno de calentamiento global o de sequía global con respecto a la primera parte del siglo, que está llevándonos a otras cosas como el decaimiento de masas de pinares u otras cuestiones. Vemos que estamos por debajo de la media de forma importante. Aquel mes de junio, lo recordamos todos, el verano entró de golpe. El calor fue muy grande. Estos incendios que ponemos en el mapa empezaron desde el día 1 hasta el día 20. Empezamos a tener ya grandes incendios, incendios importantes, fundamentalmente todos en la zona occidental de Andalucía. Puntualmente los tenemos por todos los sitios, pero ya nos daba el inicio de la campaña una idea de cómo iba a ser. El día 24 de junio tenemos una alta disponibilidad de combustibles. Habíamos tenido muchos días de calor previo y un déficit hídrico muy importante. Teníamos viento de noroeste. Puntualmente, aunque los vientos generales vienen de levante, cuando la continental entra con fuerza hay un role a noroeste. Los grandes incendios en Sevilla y Huelva fundamentalmente vienen con un patrón de incendio de noroeste. Nosotros eso lo sabemos y nosotros sabíamos que este era uno de los días, como otros que hemos tenido este verano, que eran de especial riesgo. Porque lo sepamos no quiere decir que podamos evitar un desastre como el que tuvimos aquel día. El día 24 de junio, además, tuvimos un incendio en Guadalcanal, en Sevilla, y un incendio en Alamís. Es decir, sabíamos que cualquier pequeña pavesa encendía y además los incendios corrían y corrían con velocidad. Con lo cual, ante cualquier alerta estábamos movilizando medios con mucha rapidez. Desgraciadamente, cuando empieza el incendio que hoy nos ocupa, por muy rápido que acudimos, eso fue lanzado. Yo creo que la mayoría de ustedes, y además si les ha interesado el tema, habrán visto en múltiples redes sociales fotografías del inicio de incendio. Recuerdo al principio cuando se decía que le estaban pegando fuego, que empezaron a caer noticias de que, bueno, pues se veía como un incendio por delante del incendio. Eran los focos secundarios, pavesas que en cuanto saltaban el viento las ponía por delante y enseguida generaban otro incendio. La velocidad fue rapidísima. En unas 4 o 5 horas prácticamente en dirección norte-sur había llegado hasta el final, ¿no? Ahora veremos un poquito. Está un poquillo oscura, ¿verdad? Se ve un poco mal la fotografía, no se ve muy bien, ¿no? Falta un poquito de luz. Bueno, vamos a ver, luego tengo un mapita general y le damos una vuelta. ¿Cómo evoluciona este incendio? Este incendio va en la dirección del viento, viento noroeste, incendio de norte a sur. Durante la primera noche, la función principal de los bomberos forestales del Infoca y de los bomberos del consorcio, y no sé si participaron también bomberos además de los del consorcio esa primera noche, la labor principal fue evitar los daños a las personas y a infraestructuras en la medida de lo posible. Se produjeron múltiples desalojos, entre otros el del parador de Mazagón, y controlábamos en la medida de lo posible también la cola del incendio. El objetivo era que no se nos abriese la cola para que el incendio no fuese más grande. El frente de incendio, la cabeza de avance, era absolutamente intratable. Hay que tener en cuenta que el incendio empieza en un momento en el que los medios aéreos solamente pueden hacer unas pocas descargas y dejar una brigada. El viento aquella noche era... Entonces, bueno, pues realmente una labor de contención y esperar que las condiciones mejoren. Sabemos que al día siguiente va a cambiar el viento, va a soplar precisamente de poniente, con lo cual sabemos que al día siguiente todo lo que ahora mismo era un flanco del incendio se nos puede convertir en el frente del incendio. Aquí hay un croquis
Este sí se ve un poco mejor porque bueno, es más limpio, no es una fotografía, en el que se ve cómo queda el incendio. Voy, aunque se me oiga un poquito mejor, ponerme de pie. La primera noche el incendio avanza de norte a sur, afecta a Mazagón, al Parador, y ocupa y quema toda esta parte. Al día siguiente sabemos que va a cambiar el viento. Todo lo que es el flanco izquierdo, el lateral izquierdo del incendio, puede empezar a quemar en esa dirección. En esa dirección se encuentra el Parque Nacional de Doñana y se encuentra Matalascañas, con aquel domingo unas 80.000 personas, ¿no? Los trabajos principales a lo largo de la mañana eran ir haciendo trabajos de contención en el flanco izquierdo. Estuvimos trabajando, haciendo quemas de ensanche, con retenes que estuvieron por debajo del Pinar, prácticamente avanzando muy bien hasta las 2 y cuarto. A las 2 y cuarto del domingo viene el cambio de viento. Esperábamos ese cambio de viento. Tuvimos 1 hora y media de vientos racheados de altísima intensidad. Llegaron a contabilizarse vientos de 100 km/h en todas las direcciones. Aquel momento, pues todo el trabajo que habíamos hecho durante la madrugada y toda la mañana, pues prácticamente se vino abajo. Tuvimos que replantear la estrategia, dejar el incendio se ensanchó y tuvimos que empezar de nuevo. Cerramos 2 carreteras. En Matalascañas tuvimos que confinar a la gente que allí estaba. Hubo mucha tensión. Todas los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, policías locales, estuvieron a la altura, hicieron una magnífica función. Hay que recordar que habíamos tenido el incendio de Portugal, de Pedro Gordo, con 68 fallecidos, si no recuerdo mal, unos días antes. Eso estaba en la mente de todos. Y quizás también eso ayudó a que la gente entendiese las instrucciones que estábamos dando. Con lo cual, bueno, pues esa calma yo creo que ayudó a que no tuviésemos una desgracia, porque este incendio probablemente, yo me atrevería a decir que es uno de los más complicados que hemos tenido en la península ibérica, y lo digo pese a que hemos tenido hace 4 días lo de Galicia y en Portugal un año horrible en toda la historia. Y sin embargo, bueno, pues no hubo ninguna víctima, y no es poco. El domingo a última hora las condiciones del viento cambian, empieza a soplar de sur, empieza a soplar húmedo, y en ese momento empezamos a respirar, empezamos a trabajar. No ha llegado a Matalascañas, al final se quedó a bastante distancia, no ha llegado a la carretera de Bollullos, y bueno, pues empezamos a liquidarlo y lo estabilizamos el día 27, el martes, ¿no? En la labor de extinción, bueno, pues 700 efectivos, unidad militar de emergencia, bomberos, vehículos nodriza, vehículos de extinción, maquinaria pesada, medios aéreos, pero sobre todo lo que hubo es una alta dosis de coordinación e inteligencia en el trabajo, porque la situación muchas veces lo que pedía era salir corriendo a todo el mundo de allí. Yo, si ustedes estuvieron aquel día en los alrededores, bueno, pues fue una situación extremadamente complicada. Simplemente terminar, y bueno, si luego hay alguna pregunta, en decir que nosotros al final nuestro trabajo es minimizar los daños que hace el incendio. La situación de los combustibles producida por la climatología en un momento puntual es la que es, y si encienden son imposibles de parar. Muchas veces nos dicen poner más medios aéreos o más bomberos. El que vio aquel incendio sabe que no era una cuestión de echarle más agua,
no se podía hacer nada. Hemos cambiado los usos del suelo, hemos abandonado el campo y nos tenemos que empezar a acostumbrar a vivir con los incendios forestales. Eso nos va a exigir en el futuro el saber que es un riesgo con el que tenemos que convivir. Probablemente antes no era así, todos los pueblos estaban rodeados de huertos y tenemos un trabajo de planificación y organización para minimizar pues una catástrofe más que se nos viene y que además que en el proceso de cambio climático pues tenderá a ir a más. Muchas gracias. ¿Tenemos las preguntas al final? Sí, todas al final. La mayoría me conocéis, si no, el consejero nos ha presentado. Yo soy Juan Pedro Castellano, el director del Espacio Natural. Muchos de los temas que vamos a tocar, aunque Juan ha estado más centrado en la extinción, casi todos tenemos algún asunto que toca los aspectos que trabaja el otro. Como podéis comprender, casi todos los que estamos aquí presentes pues vivimos o sufrimos aquellos días también. Por supuesto, la responsabilidad era de Juan y de la gente que tenía la responsabilidad de la dirección de la extinción del fuego. Como ha dicho antes también la alcaldesa, hubo una implicación importante de toda la gente que le toca, o sea, principalmente del dispositivo Infoca, pero por supuesto también de los agentes de medio ambiente que están adscritos a Infoca y que trabajan, del personal del espacio en su conjunto, de la UME, como se ha comentado antes. No voy a insistir en la cantidad de gente que trabajó en el incendio, pero sí que os puedo decir que yo no he conocido un fuego de esa envergadura, es lo que he conocido de cerca, y aunque fuera relativamente como espectador, y a pesar de lo dramático del fuego, la experiencia fue muy positiva, porque muy pocas veces he visto a trabajar a tanta gente, a veces de dispositivos distintos, de la Unidad Militar de Emergencia, y dirigidos por el Infoca de manera tan coordinada y tan satisfactoria dentro de la gravedad y de la potencialidad que tenía el fuego, ¿no? Bueno, yo, dicho esto, me voy a centrar de manera muy breve en hacer unas referencias básicas sobre la afección del incendio en cuanto a superficie, a términos municipales, en el ámbito de los espacios naturales, una caracterización muy sintética también de los tipos de ambiente o de lugares a los que ha afectado el fuego. Y luego Miguel Ángel va a entrar un poco más en detalle sobre las tareas que se están abordando y las expectativas y las perspectivas de futuro de esas tareas, y Ricardo, por supuesto, los temas más centrados de la participación y el voluntariado. Bueno, antes que nada, de una perspectiva de territorios por municipio, ahora os puede parecer contradictoria alguna cifra que voy a dar de superficie, pero tenéis que considerar el dato que ha aportado ante el consejero, es el dato que siempre hemos manejado desde el principio del fuego, como la superficie quemada, de una perspectiva de una afección mucho más intensa. Luego, como comentaré, se ha hecho un trabajo mucho más de detalle, mucho más fino. Antes de entrar en las afecciones del tipo de espacios en los que ha afectado el fuego, en cuanto a la titularidad de esos terrenos, la gran mayoría, prácticamente la totalidad del término municipal de Almonte y otra parte de los otros son montes públicos de la Consejería de Medio Ambiente, pero también hay montes públicos municipales de Moguer, y hay también terrenos urbanos, por ejemplo, de Mazagón, o otro tipo de terrenos que no son montes públicos o que no están afectados por normativa de espacios naturales. Desde el punto de vista de los espacios naturales, bueno, pues os he dicho antes que la suma de estas tareas globales que tenemos ahora en el análisis más afinado que se ha estado haciendo, que ahora diré también un poco quién ha participado en ese análisis, pues tenemos un orden de magnitud de unas 7.300 hectáreas prácticamente en el parque natural, unas 1.700 hectáreas a la dehesa del Estero y Montes de Moguer, perdón. Hay unas 1.190 hectáreas de áreas no protegidas. La Laguna de Palo y Las Madres son 19 hectáreas y algo. Eso es muy pequeñito, parece desde el punto de vista de la superficie, pero son significativos porque son áreas que tienen su singularidad. Y luego, desde el punto de vista de los espacios, también veréis en las estadísticas que aparece el Asperillo, como si fuese algo distinto del Parque Natural. El Asperillo está integrado en el Parque Natural, pero tiene una figura también de las que existen en la normativa española y andaluza de espacios naturales, que es el de monumento natural. Dentro del Parque Natural, en la zona del acantilado, hay una fracción de ese acantilado que es un monumento natural, por eso aparece también tipificado. De modo que el fuego se inicia
fuera del espacio natural, pero realmente hay una afección mayor una vez que se finaliza ese fuego de superficie dentro del parque natural que fuera del parque natural. Una referencia que también me parece importante es que, y digo un poco adelantándome a algunas valoraciones que se han hecho, que parecía que desde la Administración, incluso de mi persona concretamente, estábamos restando importancia a lo duro o a las afecciones que hubiese tenido el fuego, porque habíamos puesto en valor que no había alcanzado el Parque Nacional. Yo quiero insistir en que son normalmente comentarios que se sacan de contexto. Desde nuestro punto de vista, cualquier fuego es un drama, y el fuego en el monte público lo es siempre, y además, vaya ya por delante, que ahora entraremos un poco en ello, que la afección en el Parque Natural ha sido muy importante y además ha afectado a algunas zonas que son de mucho interés desde un punto de vista ambiental. Lo que pasa es que cuando alguien te pregunta sobre la figura del Parque Nacional, sabéis que es complicado explicar con detenimiento qué es eso del Parque Nacional y qué es el Parque Natural cuando te alejas en la distancia del sitio en el que estamos, y sobre todo porque Doñana es muy reconocida fuera también con figuras de carácter internacional que no siempre recogen todo el ámbito. Por ejemplo, el Patrimonio Mundial de la UNESCO lo es exclusivamente el Parque Nacional. Entonces es muy importante, porque cuando nos piden aclaraciones, ¿pero el fuego ha afectado al patrimonio mundial? No. Desde nuestro punto de vista, todo Doñana es patrimonio de la humanidad, pero desde el punto de vista formal, lo que es patrimonio de la humanidad es el Parque Nacional, y por eso es importante aclarar que la clave de esas figuras internacionales, el Parque Natural, funciona a modo de zona de amortiguamiento, que es como le llaman, aunque desde nuestro punto de vista tiene un valor per se, y como insisto, desde ahora había una afección significativa. Pero bueno, como ha dicho Juan, dentro de la gravedad del incendio, es muy importante no solamente saber qué superficie se ha quemado, sino cuál era el potencial del fuego. Yo no sé si la cifra, lo comentaba antes el consejero, si la cifra que estaba ahí barajando al principio era del orden de 40.000 hectáreas como potencial del fuego. Hay veces que oyes en la tele que hay un fuego de 7.000 hectáreas, pero es que tenía un área potencial de 8.000, por ejemplo, ¿no? Entonces, las condiciones que se dieron, no voy a insistir en ello que ha planteado Juan, durante al menos un día y medio, hacían prever que el escenario podía ser muchísimo más grave del que realmente ha sido, insisto, partiendo de la realidad de que ha sido efectivamente grave, ¿no? Desde el punto de vista, por completar un poco la valoración, aquí tenéis imágenes, no me quiero referir solamente al Parque Natural, porque como insisto, el fuego tiene una afección también significativa fuera, en la zona de fuera del Parque Natural, pero bueno, desde el punto de vista de la zonificación del Parque Natural, en el Parque Natural hay zonas de distinto carácter y con distintos tratamientos jurídicos en la normativa, en función de sus valores, en función de su delicadeza, ¿no? o de la fragilidad que tienen sus comunidades, y ahí tenéis una imagen de la afección del fuego a las zonas de reserva, el perímetro es el que tenéis en rojo, a las zonas de reserva, que son las que aparecen en celeste, que coinciden con la banda del litoral, con la zona del Asperillo, que conocéis como los médanos, ¿no? También las zonas de laguna, ¿no? El conjunto de laguna más amplio, y que veis un salpicado celeste por todo esto, ¿no? Después las zonas verdes son lo que conocemos como zonas de regulación especial, que son los terrenos de monte o terrenos forestales tipo, y lo que aparece ahí en un amarillo, sí, un poco de ese tipo de color, son las zonas en las que se dan edificaciones. O sea, están en el Parque Natural, pero son las zonas donde está, por ejemplo, el Parador de Mazagón, o instalaciones de camping, o instalaciones de ese tipo, ¿no? Otra de los asuntos a tener en cuenta, además de la zonificación, y ahora hablaremos también de los distintos lugares, son las afecciones que ha tenido el fuego sobre instalaciones de uso público o de interés para el uso de los ciudadanos en su conjunto, ¿no? Como conocéis, una buena parte de los que estáis aquí, seguramente el sitio, pues han sido afectados significativamente, o al menos el entorno de determinadas instalaciones de uso público, de 2 carriles de bici al menos, el del Loro y el que va paralelo a la carretera. Cuesta Maneli, quizá lo más singular de la afección como equipamiento de uso público, porque quedó absolutamente calcinado el acceso, también el acceso al Loro y a la zona de aparcamiento del Loro, eso sin contar con que se quemó, y eso lo conocéis bien, el camping, ¿no? Y en fin, otro tipo de instalaciones, pero bueno, desde nuestro punto de vista, una de las cuestiones que tenemos que evaluar son también las afecciones sobre las instalaciones que utilizan los ciudadanos, ¿no? Bueno, ahora entraremos. Veréis, otro
Otro asunto es qué grado de afección. Cuando se produce un fuego de este tipo, normalmente se hace luego un análisis del grado de afección, porque no siempre es homogéneo. Hay zonas que se queman de una manera mucho más dura, hay zonas que se queman de una manera menos intensa, que permiten una regeneración mayor. Se hacen normalmente unos avances sobre los niveles de afección. Yo tengo que decir aquí, aunque ahora me voy a referir al trabajo, porque me toca esa parte, el trabajo en el espacio natural, pero tengo que decir que la capacidad de análisis de la red IAN, que para quien no conozcáis es la Red de Información Ambiental de Andalucía, que es la herramienta quizá más potente de manejo de información que disponemos en la Consejería, y es de mucha utilidad y tiene una potencia, insisto, de análisis muy relevante. Hacen unos análisis, a partir de los análisis que hace primero Infoca, hace un análisis, ya os digo, de mucho interés, muy afinado con respecto a otros análisis más generales, pero que aún así requieren una revisión luego de campo. Yo, tengo puestas estas dos imágenes porque esta y la que viene detrás, que es una revisión de ese nivel de afección que se planteó primero, porque en función de los sensores o de las fórmulas que tienen para análisis del territorio, pues a veces no casan bien con el tipo de suelo. Nosotros comprobamos, sobre todo la gente de campo, comprobó que había una infravaloración de la afección en aquellos lugares donde había predominio de arenas desnudas, como la zona de Las Perillos, zona de dunas y tal, y eso se ha corregido luego con los trabajos de campo. Pero bueno, para los que conocéis este territorio, me parece interesante quizás hacer una distinción. Ya hemos hablado de la superficie por municipio, del espacio natural y de la zonificación del espacio, pero desde el punto de vista de unidades de paisaje o de unidades ambientales que hay en ese territorio, el fuego ha afectado muy significativamente, de manera bastante dura. Decimos en un grado de afección medio-alto, casi tirando más alto en muchas zonas que es medio, en la banda del litoral, o sea, lo que veis en la carretera desde Matalascaña hacia Huelva, a la margen izquierda de la carretera, a partir de la laguna del Jaral. Sabéis que de la laguna del Jaral hasta Matalascaña no ha ardido, y quedó el frente del fuego, pero en el tramo quemado, con algunos elementos de discontinuidad, con algunas islas que no se han quemado, pero en general ha sido bastante duro, y sobre todo tiene una topografía y una unidad de paisaje que es fácilmente identificable, y también una dificultad, que ahora hablaremos un poco de ello. El otro gran área que se ha quemado es lo que conocemos como el manto eólico, o sea, toda la zona de arenas mucho más llanas, con menos topografías, que encontráis en la margen derecha de la carretera, yendo de Matalascaña hacia Huelva. Ese manto eólico, que parece a priori muy uniforme, no lo es tanto. O sea, desde el punto de vista de una primera clasificación nos podría valer el asperillo y el manto eólico, pero ahora tenemos que introducir algunas variables. Ese manto eólico es distinto conforme avanzamos de Matalascaña hacia Mazagón. En la zona más cercana a Matalascaña tiene un cierto nivel de endorreísmo, o sea, hay menos curso de agua, sobre todo en la zona afectada por el fuego no hay curso de agua significativo. Lo que tenemos es una zona muy llana, con ausencia de curso de agua y con un sistema de laguna bastante amplio, y conforme avanzamos hacia la zona de Mazagón y Moguer, pues empezamos a ya tener otro tipo de topografía, en los que ya empieza a ver, como ocurre en la cabecera de la Rocina hacia arriba, como ya empieza a ver otro tipo de cauces, también de pendientes y también de suelo y vegetación, ¿no? En esas dos grandes unidades de asperillo y manto eólico tenemos que hacer un pequeño zoom en dos elementos que parecen territorialmente, o sea, a nivel de superficie parece muy pequeño, pero desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista del interés de sus comunidades, es muy interesante. Que uno son los que llamamos los arroyos atlánticos, aunque a algunos les parece muy pretencioso, porque los arroyos atlánticos nos estamos refiriendo al Loro, básicamente, y algunos pequeños barrancos, unos pequeños caños de desagüe del Médano hacia el litoral. Eso en la zona del litoral. Y en la zona del manto eólico, sobre todo las lagunas, que hay de distintas tipologías, unas con turbera, otras sin turbera, pero que también agrupa comunidades, tanto vegetales como de fauna, muy interesantes asociadas a ellas. Y son dos elementos, ya os digo, tanto los arroyos en el tramo de las Perillos como las lagunas en el tramo del manto eólico, que nos obligan a hacer un zoom, ¿no? una ampliación de nuestro análisis sobre la evaluación de las afecciones en esos lugares, ¿no? Eso ha sido un poco la valoración en su conjunto desde el punto de vista territorial. Evidentemente se ha estado haciendo una evaluación de los hábitats que se identifican así por las directivas comunitarias, de la que tenemos recogida en nuestros instrumentos de planificación.
y que estamos obligados también a revisar y a seguir esa nueva población de las mismas. Desde el punto de vista de las especies de fauna más significativas o más llamativas para la gente, pues algo aunque pueda parecer anecdótico, porque no puedo hacer una narración muy amplia sobre la fauna, pero por ejemplo el lince ibérico, en fin, que es un poco el emblema de todo este territorio nuestro. En la zona afectada por el fuego había territorio de 2 hembras, iba a decir 2 hembras y media, lo he dicho mal, quiero decir que había 2 territorios y medio, más bien, o sea, había 2 hembras con territorio en la zona quemada y otra hembra que tenía un territorio parcialmente en la zona quemada. Tuvimos una buena noticia por la gente de seguimiento del live, que una vez que pasó el fuego y pasaron las primeras semanas, los bichos han vuelto a campear en su sitio, en el sitio en los que estaban, y en las zonas limítrofes, moviéndose a las zonas limítrofes, y eso es algo de mucho interés. Bueno, primero porque los bichos no se han quemado, que ya es un dato interesante. El segundo, que para nosotros es de mucho interés, es que los bichos están en los mismos sitios por los que rondaban, y eso nos obliga a pensar en algunas medidas de urgencia para posibilitar que sigan estando ahí hasta que se produzca la restauración de ese lugar, aunque eso es algo que ya luego comentará un poco Miguel Ángel Maneiro. Pero yo sí quería decir que desde el punto de vista del espacio natural, insisto, esto es un asunto que no solo la extinción, sino una vez que acaba la extinción hay trabajando un montón de gente. Yo seguramente si lo nombrara todo me dejaría muchos por detrás, pero bueno, la gente de Redian, de análisis del sistema de información de la Consejería, está haciendo un trabajo enorme, la gente de la red de viveros, de flora amenazada, al final hay mucha gente trabajando, pero a mí me toca poner en valor el trabajo además de toda esta gente, de la gente del espacio natural. Yo tengo que decir que desde que se extinguió el fuego empezamos a trabajar además en equipo, en el espacio, con todos los perfiles del personal que hay en el espacio, o sea, gente de medio ambiente, celadores, los técnicos, etcétera. Y hay un trabajo muy intenso y muy comprometido al servicio del resto de los compañeros de otros departamentos de la Consejería también, que está permitiendo afinar la evaluación de las afecciones, que está permitiendo hacer recomendaciones sobre las medidas de urgencia o de emergencia que se han ido adoptando y que están permitiendo hacer propuestas desde la perspectiva del espacio hacia el grupo técnico-científico, que ahora Miguel Ángel comentará un poco cómo funciona y cuál es su papel, ¿no? Yo solamente he hablado antes ya 2 veces de emergencia y urgencia. Yo entiendo que algunos de los presentes conoceréis bien estos procesos, otra buena parte no. Es importante que distingamos 3 momentos distintos, que Miguel Ángel lo explicará con detenimiento, pero las emergencias son lo que se hace de manera inmediata al fuego porque afecta a la seguridad de las personas. Las urgencias son aquellas cuestiones que entendemos que son importantes abordar, y el plan de restauración, como la gente, ahora Miguel Ángel entrará mucho más en detalle en eso, el plan de restauración no se puede abordar hasta 1 año después del fuego, y eso es algo que dice nuestra normativa. O sea, lo comento porque es la normativa del propio espacio la que dice que hasta 1 año después de un fuego no se puede plantear el plan de restauración, y tiene una lógica, porque claro, las leyes normalmente tienen una lógica, su fundamentación, ¿no? La lógica que tiene es que el campo tiene una capacidad de respuesta y de regeneración que a veces nos sorprende, y ocurre a menudo que entramos como elefante en cacharrería a arreglar situaciones sin saber qué parte se iba a arreglar ella sola. Entonces estamos viendo hoy día, Miguel Ángel lo va a contar ahora, algunos lugares que no preveíamos una regeneración de mirto, de madrón, en fin, de lentisco, de otro tipo de planta como la que está viendo y se está produciendo, y si ahí hubiéramos entrado antes de esperar esa respuesta, pues seguramente habríamos generado más daño. De modo que el esquema del plan de restauración, insisto, Miguel Ángel hablará ahora de ello, será bien que nosotros nos adaptemos a los ritmos de la capacidad de regeneración del medio y no al revés, ¿no? Yo ya lo último, prometo que es lo último de verdad, que quería comentar es que además de lo que va a plantear Ricardo con respecto a los temas de participación y de voluntariado, además del interés manifestado por el consejero y por todos los alcaldes de que tengamos las jornadas de este tipo, informativas, participativas sobre todo el asunto del fuego, yo sí quiero recordaros, que muchos también lo sabéis, que en la web de la Consejería hay disponible una cantidad de información enorme, no solamente la información que estamos dando aquí hoy, sino seguramente bastante más, que ahí tenemos, cada vez que se van actualizando información, que se va validando la información más actualizada sobre afecciones, sobre hábitats, sobre cualquier tipo de aspecto, está disponible en Redian, que es una herramienta de información muy potente,
Y luego el otro elemento que quería recordar es que, además de este tipo de proceso de participación o de otras reuniones bilaterales que podamos tener con técnicos municipales o con organizaciones conservacionistas, con organizaciones empresariales, etcétera, hay una vertiente de participación reglada, que es el órgano de participación del espacio natural, al que también se somete a discusión y a debate las propuestas que vayan surgiendo de ese grupo técnico-científico o las mismas avances de las directrices del plan de restauración. Bueno, yo insisto, no quiero hablar más cuestiones porque vamos a dejar espacio para que podáis plantear luego vosotros, así que yo sin más le doy la palabra a Miguel Ángel. Yo lo primero que quiero contaros es que en lo que se refiere al plan de restauración, pues yo soy un poco aquí la persona que os va a alargar el estado de la cuestión, que yo espero que os interese, pero hay mucha gente detrás. Yo creo que si solamente soy capaz de haceros entender que hay muchos equipos de trabajo, cada uno de ellos formados por mucha gente, haciendo un trabajo muy intenso, con un nivel técnico muy alto, que en muy pocas comunidades autónomas o incluso en muy raras veces el Estado llega a alcanzar esos niveles técnicos de desarrollo de los trabajos, pues solo con eso ya me llevo quizás lo más importante ganado. ¿Por qué preparamos un plan de restauración? Bueno, es evidente que cuando se produce un incendio, bueno, pues hay un impacto sobre el territorio muy importante. Y parece lógico que cuando ese territorio tiene un valor ambiental como tiene Doñana, pues sea necesario hacer una restauración. Eso yo creo que está en la cabeza de todos. Pero además es que la legislación lo obliga. ¿Sí? No es una cosa que hagamos, queramos o no, sino que hay que hacer obligatoriamente porque la legislación nos está obligando a que lo hagamos. Una cosa que es importante, porque estamos aquí entre otras cosas por intentar canalizar la enorme marea de interés ciudadano que ha habido con este incendio, es el tema de los plazos. Es muy importante que entendamos lo que ha dicho Juan Pedro. En la actuación que haga el hombre en la zona afectada por el incendio, es muy importante que esa actuación se adapte a los ciclos de la naturaleza, a sus ritmos y a cómo se van desarrollando la regeneración natural, que hacerlo al revés. Y eso conlleva que muchas veces frenemos ese ímpetu de actuar de una forma muy inmediata, porque a todos nos ha dolido un poco el incendio, pero eso es fundamental. Como ha dicho Juan Pedro, tenemos un año para plantear cómo vamos a restaurar la zona desde que se extingue el incendio, ¿vale? Eso ocurrirá, ese año se cumplirá en verano del año que viene, ¿de acuerdo? En julio, a principios de julio del año que viene. Y mientras tanto, ¿qué? ¿No hacemos nada? Bueno, pues no. En este año es precisamente el momento en el que nosotros tenemos que hacer toda la evaluación, todos los estudios necesarios, eliminar los distintos ámbitos de incertidumbre que tenemos para que cuando vayamos a actuar, actuemos de una forma lo más prudente posible. Porque fijaos, ha habido y hay muchos ámbitos de incertidumbre en cualquier incendio y especialmente en este. Un ámbito es, bueno, pues que un aspecto fundamental de lo que va a pasar lo va a marcar la meteorología. ¿Alguien sabe cuánto va a llover este año? No, pues nadie lo sabemos. Lógicamente, la respuesta de la vegetación dependerá de eso. Hay muchos más ámbitos de incertidumbre. Uno de ellos es la extrema dificultad o más que dificultad, la extrema dureza de buena parte de los terrenos que se han afectado, dureza ambiental. Estos terrenos son terrenos con un gran valor ambiental y ese valor radica fundamentalmente en que son unas zonas muy áridas, arenosas, como todos sabéis, en donde la vegetación está muy adaptada, es muy específica, muy especial y por eso muy valiosa, y es especial porque está muy bien adaptada al sitio donde está.
Si fuese un sitio más rico, más amable para las plantas, pues probablemente ahí habría otro elenco de plantas que son más comunes en otras zonas, en las sierras, en las zonas de mar, donde los suelos son más maduros, son más desarrollados, pero aquí no hay esas plantas, hay otras. Y esas plantas, algunas de ellas, solamente están aquí, plantas y hongos, por cierto. Entonces, eso, el que seamos capaces de detectar eso y que cuando vayamos a actuar para la regeneración lo tengamos bien definido, es fundamental. Porque si hay algo que sale recurrentemente en las reuniones del grupo de trabajo que está trabajando en la legislación, ahora veremos qué es eso, es que no solamente se trata de recuperar la vegetación en la zona. Eso podría ser relativamente fácil. Ya si vais a muchas de las zonas que se han visto afectadas por el incendio, muchas de las zonas no están viendo, y hay mucho verde en el campo. Pero, claro, una cosa es en el campo con el vuelo de vegetación y otra cosa es recuperar las comunidades que se han perdido. Eso ya no está posible. Y eso requiere que seamos muy prudentes en lo que vayamos a hacer en los próximos meses. Los próximos meses no solo un año, sino más, pero en plazos de meses estamos hablando. Mira, este sería un esquema básico de lo que se puede hacer en cualquier incendio para estructurar su restauración. Entonces, de momento, una de las cosas que son importantes es hay que evitar que en los incendios haya nadie que se beneficie, ¿vale? Porque si no, lo que podemos provocar es que haya interés en que haya incendios. Eso no tenemos que ver. Otra parte es, en lo que se refiere a la primera evaluación posterior, es qué urgencias tenemos, qué medidas de emergencia tenemos que tomar para que no haya riesgo para las personas. Y también qué medidas tenemos que tomar para que el impacto que ha generado el incendio y que ya de por sí es grave, no se agrave en los siguientes meses por fenómenos que se desarrollan como consecuencia del incendio, pero que no tienen que ver con el incendio. Por ejemplo, uno que podemos tener en la cabeza es la erosión, ¿no? Es decir, si a una zona, y más siendo arenosa como es esta, le quitamos la vegetación que la cubre y que la retiene, pues en cuanto empieza a ver, todos conocéis el Asperillo, sí, ¿no? Bueno, pues imaginaos el Asperillo sin vegetación con los temporales de otoño, con el viento soplando, en las zonas de fuertes pendientes de luna la lluvia, ahí hay un riesgo evidente de erosión. Y eso debe ser una de las prioridades en las primeras medidas que Entonces, ¿qué pasa? Que es fundamental que inmediatamente nos pongamos a trabajar y hagamos un análisis de esos riesgos. O sea, tenemos que determinar, tenemos que hacer un poco como de adivinos, tenemos que pensar qué territorio tenemos, las distintas características del territorio, cuáles son los riesgos que se pueden desarrollar después del incendio y qué medidas podemos tomar para evitarlo. Aquí lo que tenemos es un esquema de cómo hacemos la evaluación de la regeneración natural. Esto voy a pasar un poco más rápido porque no tengo mucho tiempo y a lo mejor si después tenéis interés lo puedo contar, pero lo que quiero decir es que esto es algo que, para que os hagáis una idea, esto es algo que va a definir qué actuaciones tenemos que hacer, y para sacar la información para desarrollar este esquema tenemos que esperar a la primavera que viene. Eso os da una idea de los plazos con los que estamos trabajando, ¿vale? Y entonces se crea un grupo de trabajo. Se crea un grupo de trabajo por parte de la consejería, fue inmediato, tardó, después de la extinción del incendio, tardó unos 10 días en crearse. ¿Y por qué se crea? Bueno, se crea en principio para hacer la propuesta de cuáles son la forma óptima de realizar esa restauración. Ahora lo veremos un poco, pero ¿quién forma ese grupo de trabajo? Distintos equipos de la administración. Fijaos que aquí hay componentes, por ejemplo,
el tema de plagas forestales. Si los árboles que están debilitados por el incendio son susceptibles de ser atacados por insectos, y al haber sido tan extenso el fuego y haber tantos árboles medio afectados, esos insectos de una forma muy fácil pueden provocar una plaga forestal, y entonces no solo afectar a lo que ya se ha quemado, sino que haya árboles que en principio se estaban incendiando, pero que ahora van a caer frutos de la plaga, ¿no? Pues eso, solo el análisis que eso conlleva, hay un equipo completo de la consejería trabajando en esa materia. Hay gente que trabaja en temas de restauración forestal, como experiencia en eso, que está planificando qué se va a pasar, por ejemplo, con los árboles que están quemados. Esa parte es fundamental. ¿Cuáles cortamos primero? ¿Dónde cortamos o dónde lo cortamos? ¿Los cortamos todos? Si los cortamos todos, ¿qué hacemos con ellas? ¿Los retiramos o con los que cortemos? ¿O lo dejamos sobre el terreno? Bueno, pues todo esto son decisiones fundamentales para la restauración. Entre otras cosas porque, lógicamente, habiendo 10.000 hectáreas afectadas, nosotros estamos teniendo mucho cuidado de trabajar de una forma muy cuidadosa y manual, sin maquinaria, en las partes que son más vulnerables, que pueden tener más riesgo de esa maquinaria, de ese trabajo general, algunos impactos en los terrenos. Pero claro, no lo podemos hacer así en las hectáreas, es inviable. No es posible. No es una cosa que se quiera o no se quiera, es que no se puede. Una cuadrilla de personas no pueden coger árboles de 20 metros de altura y manejarlos. No. Bueno, pues esa parte es otro equipo completo de gente trabajando, definiendo eso, cómo se va a hacer sin generar beneficios que entendamos que no son lícitos, ese enriquecimiento del que hablábamos antes. ¿Vale? Bueno, como vamos a verlo ahora, os cuento con más detalles la composición del grupo, pero en definitiva sus objetivos están claros. Ahora, perdón, su composición está clara. Sus objetivos. Bueno, pues una de las cosas que también me gustaría que llevarais aquí es que la restauración excede la restauración ambiental. No solamente se han afectado el medio ambiente, también se han afectado una serie de usos, de aprovechamiento, de una actividad humana que en esa zona se producía, que era sostenible, que era legal, por supuesto, y que entendemos que es estratégico cultural. ¿Vale? Estoy hablando de aprovechamientos forestales, pero no solo aprovechamientos forestales. También había un uso turístico, había un importante uso social. Por ejemplo, toda la zona de la costa era una zona en la que todas las poblaciones cercanas tenían una vinculación emotiva muy importante. A mí, yo creo que no ha habido semanas en las que no me hayan preguntado a alguien qué va a pasar con Casamarelli, si ya lo iban a arreglar, si no, si eso iba a estar abierto otra vez, cómo se iba a hacer la restauración de sus zonas. Bueno, pues esa carga emotiva, ese uso social también hay que recuperarlo. Y después hay una parte que es fundamental. Como comprenderéis, contaros todo lo que se está haciendo en tan poco tiempo es muy complicado, pero una parte que es muy importante es que lo que se ha quemado ahora lo pusieron nuestros antepasados hace 75 años, ¿vale? Entonces tenemos que pensar que si todo va bien, lo que nosotros pongamos ahora al menos durará otros 75, esperemos que más. Bueno, ¿y cómo va a ser esa zona dentro de 75 años? Bueno, pues sabéis que uno de los elementos que está operando ahora mismo en el ámbito científico es la idea del cambio climático, de cómo el clima va a ser más árido, más cálido y más seco, y eso indudablemente puede afectar a la región. Sin alarmarnos nadie, las decisiones que ahora mismo se están cumpliendo, los modelos que ahora mismo reflejan la situación actual que se hizo hace 20 años, son los modelos de reducción de cambio climático más desfavorables. Si hacemos una proyección de esos ámbitos tan desfavorables hacia el futuro, bueno, pues nos hace temer que la propia persistencia del arbolado en sí corra riesgo.
Y ante eso hay que hacer cosas. Eso podemos mirar para otro lado, pero lo responsable es que nos planteemos que eso puede ocurrir, y si ocurre, lo lógico es que ahora actuemos en consecuencia y estemos preparados para que, bueno, pues para que las consecuencias sean las menores posibles. Las cosas que se han estado haciendo, yo aquí he hecho mucho texto, casi más para mí que para vosotros, pero si queréis, después en las preguntas puede salir. Pero lo que os quiero decir es, continuando lo que decía el director del parque, enseguida se ha puesto en marcha la maquinaria del parque y de la comisaría, y enseguida ha habido equipos trabajando pues con por ejemplo, los índices de afección. Ya lo ha comentado Juan Pedro. Los índices de afección son fundamentales y no funcionaban bien en esta zona. Hacerlos bien implicaba que pudiéramos planificar dónde debíamos priorizar la restauración. Tenemos 10.000 hectáreas que restaurar, eso es una cantidad de dinero tremenda. ¿Dónde la gastamos primero? Tendremos que ver los sitios que están más afectados, los que están medio afectados y los que están poco afectados, ¿no? Bueno, pues hacer eso bien ha sido una tortura de verdad. Ha habido gente trabajando estos 3 meses. La última versión, que no sé si Juan Pedro la ha mostrado, yo la tengo por ahí, ayer. Es calentita, sí, nos la mandaron antes de ayer literalmente. La gente de Reliant ha estado trabajando con él. Y ha habido hasta 3 versiones distintas, citando la primera evaluación que hizo el Infoca, que fue fundamental, por cierto, para que nosotros pudiéramos empezar a trabajar con una aproximación muy buena del proyecto. Y después hay cosas, o sea, os pido también que os fijéis que estamos viendo qué vamos a hacer con los miles de árboles quemados que tenemos en la zona afectada, y después resulta que tenemos cosas tan sutiles, tan pequeñas, tan delicadas, como resulta que tenemos una serie de poblaciones de hongos que estaban en la zona de Jarrillo. En una de las especies en concreto solamente hay poblaciones, ahí una pequeña población que va a la región de Santa Margarita, también en Mendoza, pero esas poblaciones muy pequeñas. Si estas poblaciones, las de Jarrillo, cuando llegue noviembre de una evaluación, no sobreviven, aproximadamente el 80 y algo, casi 90% de la población de estos hongos habrán desaparecido. Aquí tenemos de los preocupantes, que son casi pequeños, porque las poblaciones de estos hongos, yo digo que hay poblaciones de Jarrillo, pero es que hay de Jarrillo hay 2 poblaciones. Buscar estos hongos para el noviembre va a ser como buscar una aguja en el campo. Ojalá un equipo de gente solo preparando. Y si esas poblaciones se vieron afectadas, esa gente ya tiene preparada la micronización, porque sí que previamente alguien se ha preparado los esporas de esos hongos, cuando no sabíamos que había insectos, colectarlas, conservarlas, para que si esto ocurre, poder recuperar. Eso no es posible. Eso no puedes hacerlo cuando tienes la necesidad. Y por eso digo que hay equipos de personas trabajando en esto que llevan trabajando mucho tiempo, muchos años. Es normal que la ciudadanía no los conozca, pero sí os pido que reconozcáis que muchas de estas cosas van a poder salvar precisamente por una labor sorda de mucha gente preocupada porque estas cosas se cuiden. Bueno, esto es una representación rápida de la mayor parte de los equipos de la consejería que están trabajando. Si yo tuviera tiempo de contaros lo que hace cada uno de ellos, bueno, tendríamos un avance razonable de cómo van las tareas de extracción. Nosotros estamos aquí, nuestra tarea fue hacer una primera evaluación y hacer la propuesta de la ley de la gente, que ahora veremos cuáles fueron. Tengo que decir en favor de mis compañeros que a día de hoy yo no propondría medidas urgentes distintas de las que propusimos en un primer momento. Parte del incendio
se afectó también afuera del espacio natural, y en esa evaluación estuvimos trabajando en conjunto con los compañeros de la Delegación de Huelva. Una parte que ha sido fundamental han sido la labor de los agentes del medio ambiente. Con el lince, prácticamente a la semana, ya sabíamos si las hembras de lince que estaban en la zona seguían allí o no, porque si no hubieran estado aquí, hubiéramos tenido un problema importante, no hubiera habido que buscarla, no hubiera sido necesario, no fue necesario, pero si lo hubiera sido, ya estábamos preparados para hacerlo. Aquí está mi compañero Ricardo, que habla de educación ambiental. Las redes de jardines botánicos y las redes de viveros han desarrollado toda la selección de especies que consideramos estratégicas para la restauración de la zona. Han evaluado cuáles de ellas están en certificación ahora en Sevilla, y han preparado la recolección de semillas para que cuando podamos empezar la restauración tengamos ese material recogido y todo eso sea posible. Bueno, no quiero extenderme mucho porque si no al final no voy a terminar. Pero otra parte que es importante es que en el grupo de trabajo de restauración también se han integrado distintas instituciones investigadoras, científicas, en biológica de Doñana en instituciones especialmente importantes, pero no solo las tecnológicas, y esto es porque todo esto además se ha querido hacer contando con el mejor conocimiento científico posible de muchas de las cosas que queremos hacer. No son tantas porque no hace falta, y entonces tenemos muchos ámbitos de incertidumbre. La gran restauración forestal de los mares hay menos incertidumbre ahí, pero si tenemos que hacer la reconstrucción de fondo, los comentabantes, si tenemos problemas en la regeneración de las olas de algunas lagunas de turbera con unas especies de flora muy singulares, si tenemos que reproducir, esperemos que no porque está respondiendo bien, la camarina en vivero, esa reproducción se ha producido mal, pero hemos sacado plantas, pero en el terreno, sobre el terreno no se ha hecho prácticamente nunca, en grandes extensiones, quiero decir. Pues esos son ámbitos de incertidumbre que tenemos, y entonces contar con buen conocimiento es fundamental. Bueno, esto ya lo ha comentado Juan Pedro, esto era lo de los niveles de afección. Esto es lo que tenéis en la red. Yo también, permitidme que ponga en valor el trabajo que ha hecho también muchos compañeros de la consejería intentando desde un momento esta foto, digamos, este pantallazo del ordenador, la hice cuando llevábamos ni un mes después del incendio. Estábamos antes del final de julio. Esto, con el contenido que conlleva, aquí si siguiéramos abajo ya teníamos muchas de las estadísticas del incendio, los informes que hizo el Infoca, toda la distribución de superficies por términos municipales que ha comentado el director del parque. Todo eso estaba colgado en la web de la consejería a disposición de cualquier ciudadano antes de ingresar a esta producción. Y os llamo la atención sobre esto, el visor de información. Esto es una herramienta fantástica que está a disposición de cualquiera de vosotros que tengáis curiosidad de mirarlo, y en la que tenéis pues no solo el perímetro del incendio, sino que además tenéis el modelo de los suelos, la artillería, tenéis datos como la altura de arbolado antes del incendio, tenéis distintas fotos, algunas fotos posteriores al incendio ya, si quisierais ver fotos del suelo, digamos, del territorio ya quemado, ahí lo tendréis a vuestra disposición. Pues todo eso está a vuestra disposición desde hace mucho. Aquí tenemos algunas fotos. ¿Cómo voy a tiempo? Queda todavía lo de urgencia. Bueno, eso lo cuento rápido. Os decía antes que hacer un buen análisis de lo que había que hacer en un primer momento para actuar de la forma más incisiva posible era fundamental. Pues en
muy pronto empezamos a poner parcelas en el espacio natural, un compañero técnico del parque, poniendo algunas parcelas en la zona de las semillas para empezar a hacer el tiempo de cómo iba evolucionando la vegetación. Este es un técnico de la ciencia de medio ambiente y agua haciendo recogida de semillas, porque ya entonces, en el momento de la justificación del ingeniero, pues teníamos visto que era un aspecto que con toda probabilidad no necesita de tener semillas de plantas y inmediatamente funciona el core la recogida de semillas, no solo de estas series, se ha recogido Cataluña, se ha recogido Almería, se ha recogido la mayor parte de los Pacón, de los matorrales de las Trillos y de muchas de las especies del interior. Pero bueno, en definitiva, estas son las parcelas que se pusieron en marcha. Esto es lo que nos comentaba el director del parque. ¿Cómo se estructura todo esto que nos hace? Bueno, en primer lugar, se puso en marcha lo que afectaba a la seguridad de las personas. Es lo que me parece como la fase de emergencia. Había muchos árboles que estaban medio quemados, o más concretamente en zonas donde transitaba la gente habitualmente y que corrían riesgo de caída y que por tanto generaban riesgo para las personas que transitaban. Eso había derivado de una inmediata. Una de las cosas que se activó fue la pasada de Jerusalén y todos lo sabemos, ¿no? Bueno, pues una de las bajadas de Puerto Maneras de la playa se quedó medio quemada y desde la playa no se veía que no terminaba. Nosotros tuvimos que actuar muy rápido para evitar que la gente desde la playa empezara a subir y a mitad de la subida se quedara sin escalera. Bueno, pues esa es la fase de defensa. Después estaba la fase de defensa, que es lo que teníamos que evitar riesgos o efectos sobre el medio ambiente que no eran el incendio, pero que estaban producidos por él, por ejemplo la erosión, y que iban a hacer que, bueno, pues que al final el daño creciera respecto al original. O si no, todo lo que hemos hablado de la recogida de semillas, es decir, toda la parte que prepara la administración que no puede fijar para el fuego, si usted no puede decir la de negro, el negro justifica cuando justifica, o el marrón, o la caella. Bueno, pues resulta que tenemos plantas justificando el mismo momento del incendio. De una forma muy rápida, tenemos que tomar la decisión de que venga a conseguir semillas, como no, porque es lo que nos he antes. Eso formó parte también de la medida de urgencia. Era urgente porque si se nos hubiera pasado la fecha de justificación, ya hubiéramos tenido que esperar un año. Y entonces hubiera significado que la restauración no hubiéramos podido empezar a hacerla tras el primer año, sino hubiéramos tenido que esperar 2 años. Eso, como comprenderéis, era un problema muy importante. Y después, aquí pone que son las actuaciones ordinarias, bueno, pues las que son necesarias hacer, hay que hacerlas pronto, pero no había una urgencia como esta que estamos comentando, de que se pudiera generar procesos selectivos o procesos que funcionaran un año, o que fueran un límite para preparar la restauración. Aquí, si vamos un poco rápido, aquí tenéis, por ejemplo, la pasarela que va de Jerusalén. Pero fijaos, bueno, no sé muy bien, pero estos de aquí son tornillos. Y desde un primer momento la gente compartiría, ver los reflejos que se han quemado, que se han pasado, y estaban pasando por sitios completamente plagados de tornillos que era una emergencia. Este es el estado de la pasarela que se quemó. Desde la playa no había problema, pero cuando llegabas a mitad de la subida se encontraba que se socavaba. Bueno, se encontraba ya niños y tal. Pues, claro, en pocos días, habíamos cerrado 2 o 3 días después del incendio. Hubo que cerrarlo y que desmontarlo. Y desmontarlo, pues, tardaba más, ya estaba cerrado, no había riesgo, pero ya, en un mes y medio así ya estaba cerrado. Pero estas son las cortas de arbolado. Esto es el carril bici que hay entre Mazagón y las cañas, la cantidad de árboles que había. Estos son las biondas, ¿no? Los quitamiedos que hay en los caminos que también se habían quemado y que también estaban en estado ya peligrosos para la gente que transitaba por ahí. En el Campín Doñana, fijaos el estado en el que estaba. Todos estos son los sitios donde se tomó el caso de emergencia. Y esto es otra cosa que está en marcha ya, que son las fases, las obras de urgencia ya no de emergencia, sino de emergencia,
que bueno, pues que hubo que definir muy pronto, porque además en la administración, tú cuando empiezas a preparar un proyecto, hoy no tienes el dinero, por muy rápido que vaya, incluso situaciones cuando no son del mismo para las personas, cuando son del mismo para las personas, es que no funciona así. Pero cuando no es así, pues una tramitación de 2 semanas a un mes no te nada. Entonces, que desde un primer momento que tuviéramos eso bien, era muy importante. Una de las cosas que salió muy rápido en el Río del Oro es lo que antes estaba cubierto por la vegetación, que estaba allí, una cantidad de infraestructura antigua, ahí metían en la vegetación, ahora era de necesidad, porque si volvían a hacer la vegetación, ya no merece la pena dañar la vegetación para que haya la infraestructura. Si lo hacíamos, lo podemos hacer ahora. Eso es urgente. Después quitar los riesgos para la erosión eólica en la zona de Arcilla. Aquí era muy importante actuar de forma manual, porque el Arcilla es una zona muy frágil. Todo esto se ha hecho ya, esto es una foto desde el aire. Lo que hemos hecho es coger toda la vegetación que está en el edificio quemado, la hemos tumbado y la hemos hecho cordones. Sobre estos cordones vamos a apoyar primero la defensa de la erosión del viento. Estos cordones van a frenar el arrastre de la arena por el viento y va a hacer que esas dunas no vuelvan a ponerse en movimiento, pero es que además sobre esos cordones vamos a basar la restauración que estamos hablando. Mañana, cuando vayamos a poner plantas, aquí es muy complicado y no es una cuestión de incertidumbre, pero como quiera que lo hagamos, lo haremos apoyándonos en esta zona, porque las plantas están protegidas de ese spray de arena de forma del viento y además de la ribería. Pero claro, como esto se ha quedado sin vegetación, uno de los problemas que tenemos es que los animales que han sobrevivido ahora tienen poco veneno, con lo cual, digamos, las plantas tienen ese doble gasto. Fijaos, como aquí ya hemos pasado trabajando, ¿veis los cordones aquí? Aquí, por ejemplo, aquí, ahí. Fijaos cómo queda el viento. No se nota mucho, se nota porque se veis los cordones. Si eso no lo señalara yo, vosotros veríais esa foto y os parecería que es el Arcilla quemado, de acuerdo, pero no parecería que hemos enseñado los trabajos. Pues voy a pasar un poco más rápido porque estos son trabajos de hoy mismo. Estas fotos que están hechas hoy, bueno, esto es uno de los problemas también que tenemos son las especies exóticas invasoras. Cuando la vegetación se quema, las exóticas invasoras encuentran un vacío perfecto para ellas y entran. Es el caso del Arroyo del Oro de la calle, y una de las cosas que estamos haciendo para proteger las frágiles comunidades vegetales del oro, que son muy importantes y que estaban siendo invadidas por caña, es quitar la caña de esa zona, y ahora aquí está hecho despejado para que venga ya la vegetación natural en función de cómo se desarrolla el problema que se está haciendo. Y después aquí estamos viendo las estructuras de defensa de la erosión, también en el Arroyo del Oro, todos son fotos entre ayer y hoy. Y ya esto también lo cuento. Nada, muchas gracias. Después de las preguntas. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en este rato. Yo voy a centrarme en la parte de participación y educación ambiental, voluntariado, y voy a hacerlo en dos aspectos, un poco el marco de la participación voluntariado ambiental, la experiencia que ya hay en Andalucía, un poco para ubicarnos de qué estamos hablando, y después, bueno, con qué ideas estamos trabajando en la zona afectada por el incendio, sabiendo siempre que dependemos de que vamos a rémora de los dictámenes del grupo del Comité de Restauración, de que ese plan de restauración se siga adelante, porque realmente no se puede trabajar desde la participación a espaldas de los programas de restauración técnica o científica, ¿no?
Por ubicar un poco de qué estamos hablando, pues voluntariado ambiental son aquellas iniciativas desarrolladas por personas, entidades sociales de forma libre, altruistas, sin ánimo de lucro, que dedican parte de su tiempo libre a tareas directas de conservación del medio ambiente. Se va a aprobar muy breve la segunda versión de la ley, la segunda ley andaluza de voluntariado, una actualización de todos estos temas, y es un movimiento muy importante en Andalucía, el voluntariado social, el voluntariado cultural, y el voluntariado ambiental quizás es de los más importantes del Estado, ¿no? Entre estas tareas pues podemos hablar de conservación y mantenimiento de ecosistemas, conservación de la biodiversidad, apoyo a tareas de investigación, apoyo a actividades de uso público y educación ambiental, recuperación de patrimonio etnológico y cultural. Estamos hablando de artesanía de la conservación. Si desde un punto de vista técnico se desarrolla una serie de estrategias de la conservación pues basadas en unos protocolos muy cerrados, con mucha participación técnica. En este caso, la iniciativa desde la participación es una acción más artesana, pero evidentemente no puede ir fuera de una perspectiva científica, una perspectiva técnica también, tiene que estar coordinada. El programa voluntariado ambiental de Andalucía ya es un señor mayor, se inicia en el año 95 y bueno, pues son 27 años creo, ¿no? Así rápidamente. Se inicia en un año muy duro de incendios forestales, por eso se inicia. Ahí mueren 6 retenes en el Parque de Grazalema, en Cádiz, hay una oleada de incendios terribles, y una de las cosas que se reflexiona es que sin la implicación comunitaria, sin la participación de la sociedad en la prevención de los incendios forestales y en la conservación del medio natural, pues muy difícil avanzar, ¿no? Sobre todo en una tierra como Andalucía, ¿no? En estas latitudes sureñas tan afectadas por alguna de estos condicionantes que hemos hablado, ¿no? Así que, bueno, desde ese momento pues la Junta de Andalucía empieza a diseñar una serie de iniciativas para apoyar a las entidades sociales que están trabajando en el ámbito de la participación ambiental. Concretamente, los espacios naturales, pues en Doñana se inició en el año 96 la primera red de asociaciones y personas que estaban interesadas en estos temas, conectadas con los gestores. Después pues se han ido ampliando muchos más espacios. Y muy rápidamente os pongo algunas imágenes y algunas pistas de cosas que se han hecho. Por ejemplo, este programa de anillamiento científico de flamenco en la Reserva Natural de Fuente de Piedra es el programa más antiguo consolidado de Andalucía, posiblemente de España, desde el año 86, continuamente, todos los años, pues se desarrolla este programa, que sin la participación de 400 personas voluntarias sería imposible. Después pues se han hecho más iniciativas en Marisma de Lodiel, etcétera. Bueno, tenéis algunas iniciativas, algunas imágenes de esta acción. Anillamiento de espátulas en Marisma de Lodiel, anillamientos nocturnos de especies, programa Migre de seguimiento de la migración de aves en el estrecho de Gibraltar, que han participado muchísimas personas en el tiempo. Muchas iniciativas relacionadas con biodiversidad, seguimiento de camaleón en Bahía de Cádiz, con el tema del lince, sobre todo en la primera etapa del programa Ley Lince, se han desarrollado bastantes actividades de campos de voluntariado de seguimiento de apoyo a la conservación y mantenimiento de esta especie. Eliminación de especies exóticas, en este caso concretamente en el asperillo, una foto ya antigua, pero que es interesante recordar un poco la historia, ¿no? También de esta participación social tan importante que ha habido y que sigue habiendo en Andalucía. El programa Andarrío, que estará en su apogeo también, un programa de participación y de apropiación de los ecosistemas fluviales por parte de asociaciones, donde participan 200 asociaciones en toda Andalucía que se hacen responsables del seguimiento de un ecosistema fluvial de 1 kilómetro y de hacer un seguimiento de la calidad de ese espacio, ¿no? Observación de aves. Muchísimas acciones en relación con el litoral, con especies marinas, simulación. Aquí hay una simulación de un varamiento de un mamífero marino, limpieza en altas cumbres en Sierra Nevada y una tradición muy grande también de voluntariado ambiental en el Parque Nacional de Sierra Nevada.
o restauración de caminos tradicionales en Sierra Norte, temas de reforestación en altas cumbres, y estamos llegando ya a temas que se relacionan mucho con lo que nos trae aquí, ¿no? El incendio todos recordaréis el grandísimo incendio de Arnalcollar en 2005, creo recordar, si no me equivoco. A partir de ese momento se desarrolla un nuevo impulso del programa de voluntariado relacionado con cuestiones forestales, que se llama Monte Mediterráneo Voluntariado, en el cual se diseña una serie de iniciativas, de acciones, de programas que conectan las asociaciones locales de los pueblos que están afectados por la zona incendiada y con voluntarios procedentes de universidades cercanas a ese territorio. Y bueno, ha sido un programa bastante exitoso durante el tiempo que se ha estado desarrollando aquí. Pues veis que son algunas intervenciones, algunas campañas de reforestaciones participativas en esa zona incendiada que afectó a espacios de Huelva y de Sevilla. Otro incendio importante en Sierra Nevada, y en este caso se hicieron intervenciones de mantenimiento del territorio y de construcciones de albarradas para mantener un poco la erosión, etcétera. En el caso del voluntariado en Doñana, y hago este paso rápido, y las propuestas que se pueden desarrollar, sí queríamos continuar esta reflexión que inició el consejero con la presentación, reflexionando sobre la altísima sensibilización ambiental de la sociedad andaluza. En estos años se ha notado un avance muy importante desde los programas de educación ambiental en centros educativos, en universidad, que ha habido un mantenimiento muy importante de la acción educativa y sensibilizadora en Andalucía. Bueno, eso también conecta con la alta exigencia de los ciudadanos, ¿no? en informarse, en participar, en ser parte de esas decisiones, ¿no? En el caso que hablamos del incendio de Las Peñuelas, pues a fecha de hoy, porque he preguntado el número de personas que había inscrito en esa base, pues hay 6.942 personas que han mostrado su interés por la restauración de la zona afectada. Entendemos que son personas que están interesadas pues en esa situación y que en su caso podrían colaborar en alguna acción que vieran interesante, ¿no? O la multitud de entidades sociales, empresariales que también han mostrado su preocupación y su colaboración, ¿no? Como decía, cualquier iniciativa que se diseñe o se desarrolle en relación a esta participación es fundamental que sea coordinada con las iniciativas del programa de restauración. No podemos ir de forma independiente, hay que ir de la mano y hay que ir detrás, y los tiempos que marca el programa de restauración pues siempre vamos a ir un poco a rastra de esos tiempos, ¿no? Como se constituye una comisión, un grupo de trabajo para el programa de restauración, inmediatamente se constituyó también una comisión para las cuestiones de participación y educación ambiental. Ya os digo, a los 15-20 días del incendio, en el cual, bueno, pues tiene un papel predominante el equipo de uso público de participación del espacio natural de Doñana, que realmente son pues los interlocutores, los guías intérpretes del espacio, son los interlocutores y la piedra de toque de todas las iniciativas que se desarrollan en el espacio, ¿no? En estos temas. Algunas iniciativas que ya están en marcha, que tampoco me voy a parar, pero sí quería contaros cosas que ya estamos poniendo en desarrollo y que se han desarrollado. Muy recientemente, a finales del mes de septiembre, se ha desarrollado un encuentro con entidades sociales en el aula naturaleza de Matalascañas, donde han participado 60 representantes de diversas entidades sociales y ambientalistas, y aquí, bueno, pues han aportado muchas reflexiones e ideas de ámbitos donde poder colaborar y participar. Algunas acciones pilotos que también hemos desarrollado con otras entidades, por ejemplo con la Sociedad Española de Ornitología, en relación a la recogida de semillas de camarina y otras más que se están poniendo en marcha. Comentaros que un mes después del surgimiento del incendio, el 20 de julio, se produce, no estaba preparado, pero salió en ese día una convocatoria de subvenciones para realización de proyectos en este caso, participación y voluntariado para entidades y asociaciones. Finalizó el plazo del 28 de septiembre, está en análisis, y hay algunas propuestas que pueden ser interesantes para la zona también, o sea que aquí habrá una posibilidad de conectar directamente con algunas entidades sociales.
También comentaros que está en marcha el programa Red Andalucía Ecocampus, es un programa que desarrolla las 9 universidades públicas andaluzas y que desarrollan, entre otras muchas cosas, acciones de voluntariado ambiental en colaboración con entidades sociales de su territorio. En el caso de Huelva, Sevilla y Pablo de Olavide, pues sí se están viendo la conexión de estos programas con esta situación, ¿no? O, bueno, un programa LIFE europeo, no me voy a extender, el LIFE Adaptamed, que también prevé para el año que viene desarrollar concretamente en Doñana acciones y campos de voluntariado ambiental, que también conectaremos con todas estas cuestiones. Y muy importante también el desarrollo del programa de educación ambiental Aldea para centros educativos, que en el ámbito de Doñana tiene una línea concreta de trabajo que incentivaremos aún más en relación a las cuestiones de prevención de incendios forestales, y un proyecto específico del programa Aldea, que es el que mayor participación. El programa Aldea, por daros una idea, en Andalucía participan cerca de 300.000 alumnos, participantes únicos, una barbaridad. El programa más grande de todo el Estado en estos temas, y casi 20.000 profesores. Y dentro de ese programa, el proyecto Semilla, que es de conservación de ecosistemas forestales, es el proyecto más demandado y más exitoso, ¿no? Bueno, pues también ahí tenemos unas líneas de conexión y como digo, todo esto son ideas que ya están, algunos proyectos están en marcha o se están diseñando y que iremos informando de todos ellos. Este es el encuentro de voluntariado ambiental de asociaciones que se desarrolla a finales del mes de septiembre, que os comentaba, con algunas iniciativas pilotos que se están desarrollando, pues, de interpretación, seguimiento de regeneración, de conservación de flora, en este caso de recogida camarina, como se ha comentado. También comentaros, bueno, ya ha puesto ya Miguel Germaneiro la web de información. En esa web de información del incendio también hay un apartado donde se están subiendo todas estas iniciativas y donde se van a ir subiendo todas las acciones de participación en educación ambiental que se vayan convocando, pero sí contamos con una serie de recursos y de materiales que ya están, que vienen de todo el trabajo desarrollado, como guías de reforestación participativa o vídeos formativos para organizar con las asociaciones. Bueno, pues eso estará todo disponible, ¿no? Para concretar ya las valoraciones que se han desarrollado en este tiempo, en estos meses de trabajo, con coordinación con el Comité Técnico del Programa de Restauración, hemos estado viendo posibles líneas de desarrollo de participación y voluntariado, y hemos hablado, pues, de estos 3 bloques: biodiversidad, restauración forestal y ambiental, y sensibilización, formación y educación ambiental. En el primero, biodiversidad, estarían todas las cuestiones de ciencia ciudadana. Creemos que es muy importante facilitar el apoyo social a procesos de investigación en la regeneración del territorio, de conocimiento de la flora, de la afectación en flora y fauna y de sus hábitats. Muchas veces es difícil que desde los técnicos, y ya lo digo aquí en la mesa con mis compañeros, se entienda que la participación ciudadana en estas cuestiones estos ámbitos no tienen por qué ser unos espacios vedados a la participación ciudadana. De hecho, hay muchísimo conocimiento del territorio, conocimiento ambiental, que se tiene gracias a estas iniciativas de ciencia ciudadana. Bueno, aquí tenemos que ser imaginativos y ver cuáles son esos espacios. Se está viendo el diseño de algunas apps, aplicaciones de seguimiento para fauna, ya se ha trabajado en una de ecosistemas fluviales, y bueno, hay un camino aquí importante de aportar esta información. Tema de control y seguimiento de especies exóticas, o acciones vinculadas al Jardín Botánico de Dunas del Odiel, o acciones de protección y potenciación de la fauna, que también se irán pensando, ¿no? En el ámbito de la restauración forestal, que es lo primero que nos viene a la cabeza, ¿no? Entrar ya a toda prisa ya a poner plantones. Bueno, hay que sopesar las cosas que se van a hacer y hacerlas en su tiempo y bien planificado, pero sí hay que ir haciendo una preparación de qué necesidades habrá para el desarrollo de estos trabajos de regeneración de la vegetación con participación ciudadana, ¿no? Recogida de semillas, siembra, plantación, mantenimiento, muy, muy importante, muchas veces se olvida. Y
ubicar, delimitar espacios concretos que sean apropiados por esta parte de la ciudadanía, ¿no?, del voluntariado, que sientan como suyos y que estén aparte de los espacios que sean propios de la restauración técnica. No sé si me explico. Dentro de todo lo que se vaya a hacer, bueno, pues hay que delimitar espacios concretos en que desde la participación ciudadana se puedan desarrollar estas acciones. Actuaciones de regeneración fluvial, protección contra la erosión, también ha habido iniciativas que se han hecho anteriormente. Y en el último bloque, sensibilización, formación y educación ambiental, pues hay todas estas acciones necesitan de una capacitación suficiente, entender qué se va a hacer, cómo se va a hacer, temas de seguridad, etcétera. Es una línea muy importante en las cuestiones de interpretación y educación ambiental sobre prevención de incendios forestales. Muchas veces se han hecho experiencias de conservar alguna zona impactada, afectada, pero con un trabajo de interpretación y educación ambiental, de manera que se comprenda qué ha pasado allí y qué no debe volver a pasar, ¿no? Eso se han hecho algunas iniciativas interesantes en esa línea. La comunicación de las acciones de restauración o la sensibilización ambiental a actores clave, o el trabajo en recursos y materiales educativos concretos, ¿no?, sobre el tema. Y yo creo que poco más, ya con todas las pinceladas que hemos contado los cuatro, yo creo que saldrían cosas para charlar con vosotros. Simplemente recordar el enfoque de voluntariado ambiental en este caso serían esas tres elementos: artesanía de la conservación, ciencia ciudadana y educación socioambiental. Y yo termino con este refrán de nuestro refranero patrio: un grano no hace granero, pero ayuda al compañero, que es un poco el enfoque de todas estas iniciativas de participación y de voluntariado. Muchas gracias. Aprovecho que tengo el micrófono en mis manos para cualquier persona que esté interesada, que levante la mano, y si tiene interés en alguno en concreto o una pregunta general o un comentario, pues cualquiera de los cuatro que intentará responderla.